mis hermanos, bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero agradecer a mis hermanos del equipo pastoral porque siempre me tienen en cuenta para compartir las enseñanzas. Tenía un tiempo ya que no estaba compartiendo por cuestiones de trabajo, sin embargo ellos siempre me tienen en cuenta. Así que gracias a mis hermanos del equipo pastoral. Bien, vamos a empezar. El día de hoy vamos a estar viendo Mateo capítulo 25, específicamente del versículo 31 al 46. Y para poder entender esta enseñanza o este pasaje, tenemos que entender primeramente el contexto. ¿Okay? ¿Qué está pasando? Lo primero es que Jesús está reunido con los apóstoles y está compartiendo enseñanzas de los tiempos futuros. Específicamente, Él está hablando de la gran tribulación, eso es lo que habla Mateo 24. Mateo 24 casi que todo habla sobre la gran tribulación. Y el 25 habla sobre el reino milenial o el reino físico de Jesús aquí en la tierra, junto con el pueblo de Israel, que va a durar 1000 años. De eso se habla Mateo 24 y 25, o a esos dos tiempos se refiere. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Primeramente, para que no haya temor en nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador y que gracias a eso somos salvos, no estaremos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque 1 Tesalonicenses 5 nos habla de que la iglesia va a ser arrebatada a los cielos. Entonces, para entender, la gran tribulación arranca con el arrebatamiento de la iglesia a los cielos. Dice que el Señor Jesús vendrá en las nubes y llamará a su iglesia a las nubes y recibiremos al Señor en el cielo y estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que habla 1 Tesalonicenses capítulo 5. O sea que ahí arranca la gran tribulación con el rapto de la iglesia. La iglesia no va a estar. Después de eso, durante 7 años dura la gran tribulación y termina cuando el Señor Jesús viene por segunda vez a la tierra. La planta de sus pies pisará esta tierra y establecerá su reino físico junto con Israel. Entonces, la iglesia no va a estar ahí. ¿Okay? Es lo primero que debemos entender sobre este tema para poder entender la narración. ¿Qué otra cosa tenemos que agregar acerca de esto del reino milenial? Bueno, justo cuando termina la gran tribulación, Satanás es apresado durante el periodo de 1000 años. Y después que termina esos 1000 años, Satanás dice que será liberado y al final habrá un juicio para Satanás y será lanzado al lago de fuego donde por la eternidad estará pagando, ¿no? Será torturado eternamente. Eso es lo que habla o cómo ocurrirán las cosas, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender mucho de lo que habla este pasaje de Mateo 25, 31 al 46. Voy a leer algunos versículos. Lamentablemente el tiempo no nos acompaña para poder leer todo, pero voy a leer algunos versículos clave. Leo Mateo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, mire, cuando venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Voy a leer un poquito más. Entonces el rey, y mire que lo pone en mayúscula, dirá a los de su derecha, y hay un decreto del rey. ¿Okay? Miren lo interesante. Habla de la segunda venida, habla de que el rey se sentará en su trono y que dará orden y llamará a todas las naciones. Entonces, tiene completo sentido con lo que yo les acabo de narrar sobre el contexto. ¿Okay? Vamos a saltar al versículo 41 para poder entender la otra parte o para poder ver que encaja lo que habíamos hablado.
El 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos. Ahora vamos a explicar de qué se trata eso. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tal y como los narré, él está hablando de que va a haber un fuego eterno que está preparado para Satanás, para sus ángeles. O sea que ese fuego eterno todavía no ha sido lanzado. Entonces, Satanás todavía no ha sido lanzado. Entonces pueden ver cómo todo encaja. Entonces la primera enseñanza que debemos entender aquí es que Jesús está hablando de un tiempo futuro donde la iglesia no va a estar. Pero Él quiere que la iglesia sepa de estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser columna de la verdad y debe poder mostrar la verdad de lo que va a ocurrir. Entonces usted debe poder estar claro respecto a esto. Y también tenemos que entender algo. Esto nos va a ayudar, estar cimentados en esto, nos va a ayudar a no caer en falsas doctrinas. La mayoría de las doctrinas falsas o de sectas están basadas en versículos fuera de su contexto. Entonces por eso necesitamos contextualizar esto. Bien, entendimos ahora el contexto. Vamos a la primera enseñanza. La primera enseñanza que podemos sacar de aquí es que Jesús está hablando de dos grupos. Está hablando de las ovejas y de los cabritos. Y tenemos que ver quiénes son esos. Las ovejas. Bien, vamos a leer versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasta ahí. Es un común en la Biblia que Jesús usa en diferentes ocasiones la palabra ovejas para referirse a los hijos de Dios, a todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Dios le ha dado la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios, y Jesús se refiere a él como mis ovejas. Y podemos ver que aquí está totalmente alineado con esa idea en la Biblia. Vamos a buscar Juan capítulo 10, versículo 26 al 29. Juan 10, 26 al 29. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo, aquí está la clave, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenemos que entender que la oveja para Jesús es todo aquel que ha recibido vida eterna. Y sabemos que Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si juntamos todas esas ideas, entendemos, ahora con el pasaje de Mateo, entendemos que estos, que son las ovejas, son los herederos. Un heredero es el hijo, son los herederos del reino. Entonces podemos ver inmediatamente cómo cuando habla de las ovejas se está refiriendo a los hijos de Dios. Y recordemos que no todos somos hijos de Dios. Solo los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador se nos ha dado la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Los demás, los que no lo han aceptado, son creación de Dios, son criaturas. Entonces, es la primera idea que debemos tener. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿O a quién se está refiriendo en este pasaje Jesús? Primeramente, a los hijos de Dios. Y esos que son hijos de Dios, dice, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios ha preparado su reino para sus hijos desde la fundación del mundo. Bien, vamos ahora a la otra parte. ¿Quiénes son los otros? Mateo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Importante, Jesús cuando habla de los de la izquierda y los de la derecha, se refiere
a las ovejas y se refiere a los cabritos. En la Biblia no hay una idea clara sobre los cabritos. O sea, no hay algo que diga, estos son los cabritos. Pero el versículo 41 dice que los de la izquierda son malditos. Y la Biblia se refiere a los malditos, se refiere a todos aquellos que han decidido rechazar a Cristo como Señor y Salvador, rechazar la gracia de Dios para obtener la salvación por obras, que por supuesto es imposible. A esas personas que han decidido depositar su confianza en sus obras para tratar de buscar la salvación, es que Dios les ha llamado malditos. Vamos a corroborarlo. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13. Gálatas 3, 10 al 13. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, el versículo 10 hace la aclaración. Maldito todo aquel que pone su confianza en la ley para tratar de obtener la salvación. A eso se refiere como maldito. En otras palabras, personas que han decidido rechazar la gracia de Cristo, de aceptarlo como Señor y Salvador para ser salvo y tratar de obtener la salvación por sus propios medios. A esos es lo que la Biblia se refiere como malditos. ¿Por qué? Porque lamentablemente por la ley no se puede obtener la salvación, ¿no? Si usted puede, haga una búsqueda en Deuteronomio, capítulo 21, del versículo 15 al 28, 19, y se va a dar cuenta que cada vez que enuncia, ahí están los 10 mandamientos, cada vez que hace un enunciado de los 10 mandamientos, dice, maldito el que raya, maldito el que, y habla de los 10 mandamientos. Entonces, y todos inician con la palabra maldito, 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 maldito. Así que la Biblia es muy clara. Bien, con eso ya podemos entender a quién se está refiriendo Jesús cuando habla de las ovejas y de los cabritos. La última parte de esta enseñanza es, bueno, ya sabemos que esto es del tiempo futuro, en realidad no me compete. Sin embargo, siempre hay algo en la Escritura que yo puedo aplicar. ¿Qué quiere Jesús que yo entienda de este pasaje? Jesús quiere que yo entienda cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios. ¿Okay? Se van a dar cuenta que cuando leen del 35 en adelante, Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Y los discípulos dicen, Señor, pero ¿cuándo hicimos estas cosas? Y Jesús dice una frase clave. Dice, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Muchas veces este pasaje lo hemos malinterpretado pensando que habla del amor al prójimo. Y sí, habla del amor al prójimo, pero no a el prójimo en general, como a todos los seres humanos, sino a un prójimo en particular. Miren que Jesús habla de la palabra hermanos. Y en la Biblia, los únicos que son hermanos de Cristo son los que le han aceptado como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque son los hijos de Dios, son los herederos del reino. Entonces, este pasaje sí está hablando del amor, pero del amor entre los hermanos en Cristo. Y ahora tiene aún mucho más sentido. ¿Por qué? Porque habla y dice, miren las palabras que Jesús dice, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Dice, fui forastero y me recogisteis, me cubristeis, me visitasteis. Cada una de esas cosas apunta a una verdad espiritual.
me disteis de comer. La palabra de Dios es el alimento espiritual. O sea que Jesús espera de mí que yo a mis hermanos más pequeños les dé de comer, a mis hermanos en Cristo. ¿Qué espera de mí Jesús? Les dé de comer alimento espiritual. Dice, tuve sed y me disteis de beber. El agua espiritual es Cristo. O sea que darle la palabra de Dios es darles de beber. Me recogisteis, cuidasteis de mí, me estás ministrando. Estuve enfermo espiritualmente y me visitasteis. Entonces todo tiene un sentido espiritual. ¿Qué quiere Jesús que yo aprenda? Yo como iglesia, que no viviré la gran tribulación, que no, bueno, sí viviremos el reino celestial. El reino dice que la iglesia es la esposa de Cristo, así que sí viviremos esa época, ¿no? Pero, ¿qué quiere Jesús que yo sepa de este pasaje? Que Él espera de mí que yo ministre a mis hermanos de la congregación. Entonces este pasaje habla del cuidado que debemos tener con los hermanos de la congregación, cuidar de ellos, ver si están enfermos, ver si se sienten forasteros, si se sienten desnudos. Claro, todo en un sentido espiritual, aunque también físico, cuidar de los hermanos. Eso es lo que Jesús espera de nosotros como hermanos en Cristo. Entonces, este pasaje tiene 3 lecciones en conclusión. Primero, es que Él está hablando del tiempo futuro. Jesús está hablando del tiempo futuro con sus apóstoles. Cómo va a ser la gran tribulación, cómo va a ser el reino de Dios aquí en la tierra. También está hablando sobre cómo va a ser el trato con los hijos de Dios y cómo va a ser el trato con los que han decidido rechazar. El versículo 41 es claro. Dice, al fuego eterno. Aquel que ha decidido rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Y por último, ¿qué espera Jesús de mí? Como miembro de la iglesia que está viviendo en la época de la gracia. ¿Qué espera de mí? Espera que yo cuide de mis hermanos en Cristo, que yo los ministre, que yo vea si están enfermos física o espiritualmente y que nos acompañemos. Del acompañamiento que debemos tener como hermanos en Cristo. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta lección, de esta enseñanza. Espero que así como fue de edificación para mí, lo sea para ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima enseñanza. Hasta luego.